En el año 22 la gestión para el bosque fue sobre 122 y no todos los dirigentes de Gimnasia estaban demasiado conformes con el lugar en donde se había empezado a trabajar. Se había empezado a rellenar, a nivelar el campo, pero hubo una gestión ante el gobierno y en aquel entonces se logró que la gestión fuera para este estadio, para aquí, para este lugar, para 60 y 118, una cancha que terminó inaugurándose en noviembre del 24, pero después de haber jugado todo el torneo. El 11 de diciembre de 1988, Néstor Basile lanza un periódico llamado Tribuna Gimnasista. Y a partir de Tribuna Gimnasista se fue construyendo como el faro de referencia en cuanto a la defensa del Estadio del Bosque y el gran pedido histórico de construcción de la remodelación del Estadio de Gimnasia. Antonio Cafiero dijo que había un diario por ahí que decía que no al Estadio Único, y ese diario era Tribuna Gimnasista. En la década del 80, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, le contesta a un medio partidario. Eso para tener en cuenta la fuerza que tenía Tribuna Gimnasista en ese momento. Después con Tribuna Gimnasista sí, fue como un órgano con el cual pegó más sobre el poder político y sobre la defensa de este Estadio del Bosque. Del 90 para acá fue el gran impulsor y me parece que fue el que generó grandes conciencias. Néstor Basile fue un tipo que puso a Gimnasia por encima de su trayectoria periodística, pero siempre privilegió a Gimnasia, privilegió su lugar, terminó velado aquí, como lo había sido su padre. Habían sido los únicos dos casos de velatorios en el propio estadio de 60 y 118, y sí dejó una semilla grande que muchos jóvenes han sabido aprovechar, esto de defender lo que es propio, lo que es 60 y 118 y lo que es el estadio Juan Carmelo Cerillo. Y la tribuna lleva el nombre de Néstor Basile porque hablar de la historia del Estadio del Bosque también es hablar de la historia de Néstor Basile, que, como diría, en la concepción de Gramsci fue un intelectual orgánico, en el sentido que él fue el que concientizó a la gente, el que organizó, cohesionó un frente interno, que fue el que presentó resistencia y después alternativas de construcción con el arquitecto Luis Díaz para remodelar este Estadio del Bosque, donde vamos a cumplir 90 años. Yo creo que esa semilla de Basile prendió mucho y que no hay un peligro, ¿no? Pero en esto de que hablábamos de los vaivenes de Gimnasia, creo que no va a volver a pasar esto de que, bueno, el Bosque no importa y jugamos en otro lado y después vemos qué hacemos. Creo que no va a volver a suceder. Para que no vuelva a suceder es importante construir no solo desde lo ideológico, no solo desde lo conceptual, sino desde esto, ¿no? Desde lo que es visible, de lo que es palpable y lo que es la construcción colectiva que ha significado esta platea de Néstor Basile y lo que tiene que significar toda la obra del Estadio del Bosque. Somos campeones del mundo de aliento en el alma, un terremoto que arrasa con todo el dolor, y lágrimas, sonrisas, todo lo deshechiza. Disfruto mi crucifixión, nuestra revancha es la pasión. Cuando a Gimnasia lo fuerzan a ir internamente, aprovechan el famoso Gimnasia News de la apertura 2005, que tuvo un incidente en una zona liberada, en la zona de vestuarios, para decir, bueno, pero esto es una barbaridad, los periodistas están junto con la gente, los periodistas están junto con la gente, aún hoy en la otra tribuna, en la techada. Bueno, de todas esas cosas se valieron para primero trasladar la localía. Las topadoras no llegaron aquí, pero yo vi algo muy triste, que tiraron las paredes abajo, las paredes que sostienen los alambrados las tiraron abajo para que pudieran manejarse con las maquinarias mucho más fácil, y se había desmontado esta vieja platea H, que ahora es la platea Néstor Basile, que era una estructura de madera, que no se puede tener más estructura de madera, pero nadie planteó, bueno, dejamos la base metálica, la fortalecemos y hacemos la platea sobre cemento pretensado como es el resto de todo el estadio. Lo que querían era una movida política para que, como se había hecho el estadio, había que justificar semejante inversión, y era el famoso "lo tienen que usar". Por supuesto, la mayoría de los socios y los hinchas no querían
dejar el Estadio del Bosque, se juntaron más de 1000 firmas para pedir la asamblea. Las personas jurídicas que dependían del gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, que estaba preocupada para que se use el Estadio Único, por supuesto no accedió a darnos la asamblea, personas jurídicas ni la propia comisión directiva. Duhalde llegó a decir: las próximas generaciones se tendrán que acostumbrar a un paseo del bosque sin los 2 estadios. ¿Por qué? Porque como las primeras batallas siempre se dan en el lenguaje, la denominación de Estadio Único justamente operaba en ese sentido, en eliminar y en erradicar las 2 canchas del bosque. Entonces se pasa de un estadio provincial con Eduardo Duhalde a la cabeza, que quería arrasar con los estadios, pasar una topadora literal, pasamos a un estadio, a un gobierno nacional en el año 2009 que reconoce la situación particular de la ciudad de La Plata con 3 estadios, el de Gimnasia, el de Estudiantes y el estadio provincial. ¿Quién te va a venir a sacar cuando vos tenés una tribuna así, cuando vos tenés una estructura grande hecha? Pero no se planteó, siempre estuvo el tema de la cesión de las tierras, siempre fue una cuestión política. También la cesión misma hace unos años fue una cuestión política, porque en un momento quedaba mal otorgar patrimonio de todos y en otro momento quedaba bien darle patrimonio de todos, y de la mano de esas fluctuaciones también se desenvolvieron los dirigentes. Y el socio, creo que del 90 para acá es cuando tomó real conciencia y real conocimiento de que vos acá necesitas construir tu lugar. Lo que hizo que Gimnasia vuelva al bosque fue la enorme presión de los hinchas, de los socios, de las bases, y por supuesto también tuvo que ver el cambio de época, el cambio de la concepción del Estado a nivel nacional y municipal. Gimnasia volvió con Walter Gisande, y lo justo es justo, ahora que tienen mala prensa. Gisande se ha equivocado mucho, a Gimnasia lo trajo de vuelta al bosque. Onofri se ha equivocado mucho, cumplió con su promesa de jugar los clásicos y jugar la enorme mayoría de los partidos en 60 y 118. Y en Argentina los estadios operan como lugares con una fuerte carga simbólica, con procesos de identidad muy fuertes, muy arraigados, donde lo local es lo que se prioriza. Y en ese sentido el estadio de Gimnasia jamás se escapó a eso, ¿no? Eterno de locos y fiesteros, la luna llena nuestro sol y la revancha es la pasión. Soy del equipo de Jesús.